Un saludo Que muy sí. especial para todos los amigos de Café Político. Hoy nos está acompañando el profesor César Augusto Santa Fe Salazar, arquitecto de la Universidad Nacional, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo y actualmente candidato a doctorado en Educación. César, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va toda esta cuarentena? Hola Oscar, buenos días. Pues hermano, afrontándola como todos, ¿no? Con paciencia y tranquilidad y reconociendo nuevos hábitos dentro del ocio. Sí, eso nos ha dado mucho espacio para capacitarnos y para tener como otras formas de esparcimiento, ¿no? Cambiar un poco nuestra forma de pensar. Sí, sí, claro. Es importante y de todas formas, pues son dinámicas que ya experimentábamos, pero por lo que nos direcciona el COVID-19, pues toca casi que asumirlos y reinventarnos, ¿no? Bueno, hablando un poco de esa reinvención que está dando a raíz de toda esta crisis generada por el COVID-19, también se van a ver muchos cambios. Hace unos días, en una de las columnas de nuestra página Café Político, hablamos de AC/DC. Sí, siempre estoy adelante de Cristo y después de Cristo. Tiene una ruptura, un hito, y nada, es una ruptura temporal en la historia de la humanidad. Ahora viene el CDC del 2020, que es el antes de coronavirus, después de coronavirus. Hablamos de economía, política y muchas cosas. Pero hoy específicamente quisiéramos hablar con usted el AC/DC en la arquitectura. ¿Cómo puede cambiar o cómo viene la arquitectura hasta la fecha y llega esta ruptura y cómo puede ser la arquitectura después del coronavirus? Porque vemos que ya se tienen que cumplir otros lineamientos de bioseguridad, distanciamiento social, vemos muchos usos de divisiones acrílicas, o sea, ¿cómo puede afectar esta emergencia a los nuevos diseños y a la forma de ver la arquitectura? Pues digamos que eso es un proceso que ha estado afrontando la arquitectura desde el siglo XX, el siglo pasado y este siglo XXI con relación a conceptos muy antropológicos y sociales como la proxemia, ¿no? Digamos que la arquitectura en muchas ocasiones se diseñó como espacios casi que para élites, ¿no? Mucha de la arquitectura de concentración no suplía, digamos, las necesidades de las comunidades y sencillamente estaba direccionada a suplir las necesidades del individuo que pagaba por ella. En ese caso, la arquitectura del siglo XX, digamos, la arquitectura desde que empieza el movimiento moderno con la CIAN, los congresos internacionales de arquitectura moderna y todo eso, pues intentan darle un vuelco a esa arquitectura después, lógicamente, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos los arquitectos y todo el direccionamiento dentro de los planteamientos del diseño empiezan a cambiar, porque la arquitectura empieza a centrarse más en el individuo, ¿no? Como un individuo participativo en el proceso de diseño. Pero esos espacios empiezan lógicamente a desarrollarse con relación a programas de funcionalidad dentro de cada uno de los espacios. Cuando uno enseña a un estudiante de arquitectura los diferentes procesos del desarrollo del taller, que es como la materia que articula el proceso de formación de un arquitecto, eh, hay diferentes etapas de formación. E incluso esas primeras etapas están direccionadas a hablarles de la arquitectura de equipamiento y después seguida de la arquitectura de vivienda. Entonces, se han elaborado demasiados procesos conceptuales, inclusive también dentro de la ciudad para la gente. Reconocemos también que la ciudad, siendo un elemento de concentración colectiva, pues nunca ha suplido y ha estado bien direccionada hacia su función, ¿no? Casi siempre ha sido un espacio de control y nunca un espacio de desenvolvimiento social. Entonces ahora esta pandemia, que no es la primera y no va a ser la última, o sea, eso es algo que las pandemias siempre han existido. La última fue la de España, comienza del siglo XX,
nos está mostrando con relación al distanciamiento que lógicamente tendremos que replantear de nuevo muchos argumentos funcionales dentro de la arquitectura. ¿Cuál va a ser el espacio funcional para un individuo poder estar seguro de manera salubre, ¿no? Dentro de los procesos de salubridad? Ha cambiado mucho y va a cambiar todavía. La arquitectura tendrá que repensarse dentro de su materialidad, dentro de su tectónica. Ya se hacía desde que empezaron a adentrar conceptos fuertemente que inclusive utilizaban más los antiguos que los arquitectos del siglo XX, que es la ubicación o el direccionamiento hacia el sol, la ubicación de los espacios con relación a las corrientes de aire, ese tipo de elementos, y ahorita sí que mucho más, ¿no? Ahora sí que entraremos a organizar eso más, ¿no? La arquitectura pues va a tener que mutar, el planteamiento pues ya tiene antecedentes, hay un estado del arte importante en eso, pero lógicamente tendremos que empezar a replantear todos los diseños. Esperar supuestamente también hasta que salga la vacuna, que como muchas cosas dentro de la medicina conocemos que ya puede existir, como sabemos que que existe la cura para el cáncer y todavía no la venden. Entonces también miraremos si se va a volver también un proceso mercantil, ¿no? Que ya inclusive se está viendo. Entonces ahí también no es simplemente el paso de la arquitectura, sino desafortunadamente de las minorías de control económico de las farmacéuticas y todo esto, que van a volver eso casi que un negocio de manera existencial, ¿no? Si no compras la vacuna, pues te mueres, así de sencillo. Y si el país no tiene la suficiencia económica de suplir esas necesidades colectivas para brindarte ese tipo de medicina, pues sencillamente pasará lo que pasa acá en Colombia, nos tratarán de curar con una acetaminofén en cualquier consulta que vayas. Entonces, realmente hay mucha tela por cubrir. Yo pensaría que primero la materialidad, ¿no? Tendríamos que mirar cómo han funcionado los espacios donde más direccionamos los conceptos de salubridad, como los hospitales, ¿no? Donde las texturas son diferentes, donde los pisos tienen otra forma de otro tipo cerámico, otros comportamientos, donde inclusive los procesos de asepsia son más continuos que en una casa normal o en otro espacio. Entonces yo creo que hay que replantear muchas cosas para esa pregunta. Vamos a tomar de ejemplo los restaurantes. Hace unos días salió la noticia pues, por parte de la alcaldía de Ibagué que en un decreto existía la posibilidad de permitir abrir comercialmente los restaurantes para que atendieran al público al interior de los locales. Bueno, ya salieron a decir que no, pues porque el Ministerio del Interior no aprobó y les pide que se vuelvan otra vez a revisar este decreto. Pero si vamos a hablar de estos restaurantes, hay una imagen que se publicó también del famoso Superagente 86, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. La gente Cono del Silencio. 79. El Superagente 86 y la gente 99. En el Cono del Silencio, y era muy cómico ver cómo algunos arquitectos franceses, europeos, no recuerdo exactamente de dónde, ponían un restaurante que para sus comensales ponerles una cúpula muy similar. Otro que se está viendo también en Europa son restaurantes al aire libre y las mesas son pequeños viveros. Entonces, ¿cómo se podría ver en los restaurantes esos cambios se pueden ver generalizados? ¿O qué otro tipo de elemento ya sería parte del diseño arquitectónico de los restaurantes? Pues digamos que cuando uno diseña un espacio de comidas, lo único que tenía uno en cuenta eran los espacios de circulación, ¿no? Por lo general, cuando uno diseña un espacio de circulación, un corredor o un espacio por donde circula el individuo antes de sentarse a la mesa, casi siempre lo hace con relación al ancho de los hombros del individuo, que lo mínimo son 60 centímetros.
Eso quiere decir que si van a pasar, si yo voy a diseñar un espacio para que circulen 3 personas, pues debería tener una longitud de 1,80, ¿no? Y así sucesivamente el proceso de diseño de las circulaciones. Y lógicamente tenía uno en cuenta también el tipo de mesa, si era mesa para 2 personas, para 4, que casi siempre es la estándar. Es una mesa estándar para 4 personas, dos frente a dos, y diseñaba de esa manera, y el espacio para servir, ¿no? Que era el espacio cuando tú hacías la fila y pasabas al lugar donde te daban la comida, terminabas la fila y ibas y te sentabas a alimentarte, ¿no? En ese sentido, pues con relación a digamos, a las directrices de la longitud de 1 o 2 metros de distancia, pues habría que replantear completamente la forma de diseñar los restaurantes y casi que centrar sobre cada individuo pues una cúpula. No sería, porque sería trabajar el concepto de sistema cerrado, porque cada mesa sería un sistema cerrado, pero dentro del sistema cerrado no sabríamos de las personas que están al interior de esa cúpula, eh, cuáles estarían infectadas o cuáles no, ¿no? O sea, se diría bien complejo porque casi que habría más que el diseño de los restaurantes hacer lo que incluso en el único lugar que lo he visto de los supermercados que he visitado acá en Ibagué es en el Éxito, donde hay una persona que mide la temperatura. El resto de los otros supermercados que he ido como Mercacentro, los Justo y Buenos, el de UNE, Olímpica, no lo están haciendo. Pues casi que tocaría primero hacer un diagnóstico por individuo para saber si está contaminado o no. Y la otra sería utilizar el concepto, como tú lo mencionabas, que están utilizando en algunos lugares en Europa de la cúpula de aislamiento, pero es que o sea, no hay que ser epidemiólogo o médico para reconocer que las bacterias y el aire son dinámicos y se mueven en todas direcciones, ¿no? Y que fluctúan con relación a la temperatura. Depende si hay frío y depende si hay calor. Entonces la gente se pone las mascarillas y se pone todos los elementos, pero tarde o temprano el elemento de alguna manera dentro de los ciclos del viento puede llegar, ¿no? Inclusive como sabemos, resguardarse en la piel hasta por 3 horas si no tiene uno el adecuado, la adecuada asepsia de su piel. Entonces, es bien complejo. Esos que hablas tú, que los parques, como una especie de parqueaderos al aire libre donde los confinan con plantas, eh, pues también tendría que empezar a hacer la configuración, hacer un trabajo interdisciplinario entre epidemiólogos, médicos y diseñadores, ¿no? O sea, no puedo yo como dueño de un restaurante implementar algo, incluso sin tener dentro de esa cúpula un elemento de dispersión o un rociador que esté a cada momento oxigenando el aire. Es que inclusive cuando uno llega a la casa del supermercado y le echa alcohol a la maleta, usted tiene que esperar un rato hasta que se le pase el alcohol, porque si usted abre el producto lo va a dejar inundado de alcohol. Entonces ahí también habría otro problema complejo, que podríamos estar consumiendo elementos que serían perjudiciales para nuestro metabolismo. Entonces es bien compleja, y digamos que las acciones que vayan a hacer no les veo ningún proceso positivo, porque pues primero no hay un trabajo interdisciplinario. Segundo también, desafortunadamente la falta de cultura de la humanidad es bien poca, ¿no? Ahorita leía un comentario de este señor Kenji, el que hace charlas en Colombia sobre la gente que trae del Japón hacia Colombia y todo eso, y él hacía y anunciaba sobre que los que iban a sobrevivir eran las comunidades más disciplinadas, ¿no? Más que las comunidades que más aportaran. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestra disciplina en ese sentido? Yo realmente los restaurantes y eso veo en un sentido de muy alta profundidad en el estudio, porque es complejo, ¿no? Es complejo tanto, bueno, es complejo en el sentido de que casi que usted tendría que hacerle un estudio a cada familia por mesa para llegar y para poderlos sumergir en un sistema cerrado que sería la cúpula, ¿no? Ya no sería un sistema abierto, sino un sistema completamente cerrado y clausurado.
Para mí es compleja, para mí es todavía complejo ese tipo de alternativas, porque es que van a responder desafortunadamente a un proceso económico que ya sabemos y hemos sabido desde siempre que el sistema económico que tenemos nosotros no sirve para nada, ¿cierto? No es un sistema que sea consecuente con la vida, con la naturaleza, con la biología, no es un sistema económico para la vida. Entonces, casi que yo pienso que abrir esos procesos a la economía, pues sencillamente, y como muchos epidemiólogos lo han dicho, o sea, expertos en el tema, es simplemente una apertura a la muerte. Pienso yo añadiéndome a esos elementos. Y esto también aplicaría para, no solo para los restaurantes, bares y todo eso, sino también para los otro tipo de zonas públicas, ¿no? Estamos hablando de colegios, estamos hablando de los rediseños de los hospitales, estamos hablando, o sea, todo sitio donde tengamos contacto con el público. Podríamos decir que sería como una nueva línea de la arquitectura que pueda dar COVID, la arquitectura después del COVID. ¿Cómo va cambiando y Podría cómo ser, pueden pero ser esos flujos de aire y cómo deberían ser estos diseños, sobre todo en el tema de los espacios? Porque entonces ya no vamos a estar todos cada 80 centímetros, o como calculaban los espacios para las salas de cine, para las bibliotecas. O sea, todo este cambio que se le viene para ustedes, los arquitectos y los docentes, es bien complejo. y no simplemente para nosotros, sino, digamos que yo soy un defensor del concepto de lo holístico, ¿cierto? Del holos, del todo, de la disciplina del todo, de lo interdisciplinario, y más que todo que eso es un gran reto para los profesionales que estén implícitos en el sentido. Ahí tienen que estar implícitos todos, ¿no? Médicos, arquitectos, ingenieros, psicólogos, epidemiólogos, etcétera, sociólogos, etcétera, 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 porque de nada me gano yo con diseñar un espacio arquitectónico que cumpla con las medidas asépticas, incluso para poder repeler de manera rápida o no permitir que la bacteria o el elemento se adhiera al material si no tengo un buen manejo cultural. El caso más claro sobre eso es cómo inclusive manejamos nosotros acá en la Ciudad Musical de Colombia las basuras, ¿no? Tenemos cultura de la basura. Eso es algo bien complejo. Eh, es tan complejo en el sentido de que acá en Colombia todavía seguimos utilizando uno de los sistemas estructurales más convencionales, que es el aporticado, las columnas y las vigas, que son elementos de diseño donde se utilizan ángulos de 90 grados. Y cuando usted ve una esquina, en esa unión de esa esquina, que es un ángulo de 90 grados, pues esas esquinas es donde más se reúne las partículas y la mugre. O sea, usted cuando va a diseñar un espacio clínico, por lo general las esquinas tienen una curvatura y son en un material cerámico para poderlo limpiar bien, ¿no? En un material, digamos, más que cerámico, en un material que tenga o sea, hay muchos tipos de materiales, me quedaría acá hablando de todos los tipos de materiales que pueden haber, pero es un material que permite muy de cocina, digámoslo así, muy de baño, sí, muy cerámico. Hay muchos tipos de cerámicos que permitan rápidamente la limpieza. Usted en un espacio médico nunca va a ver ángulos de 90 grados en los lugares, o en los mesones donde están sacando muestras de sangre, muestras de orina, no podrían haber. Y si usted lo ve, pues créalo que se están pasando por encima de la norma técnica colombiana para esos espacios, no la están respetando. Entonces es bien complejo. En el espacio público sí que peor, porque es que nosotros no controlamos el viento. Nosotros sabemos que el viento podemos utilizarlo para ciertos procesos. Digamos algo que inclusive no lo utilizamos es la energía eólica, ¿no? La energía del viento, no la utilizamos. Pero el viento es muy complejo. Yo no sé, los que hemos tenido la oportunidad, cuando un compañero de tu oficina, de tu grupo de trabajo le da gripa, a los días todos están enfermos de gripa. O sea, eso es algo que, eso es un sistema abierto, por lo menos. O en una ciudad, cuando en las ciudades hay epidemias de gripa, casi todo el mundo se enferma de gripa porque el viento está circulando y si no habría, o sea, sería imposible hermetizar el viento, porque en ese sentido casi que nos tocaría dejar de respirar, nos tocaría casi que inventarnos
otro proceso respiratorio, o realmente esas mascarillas ya no tendrían que simplemente ser un artilugio que tapa nuestra boca, nuestra nariz, sino que tendría que ser un artilugio que nos daría oxígeno ya purificado y organizado para poderlo respirar. Entonces, es un trabajo bien complejo porque cuando uno estudia la historia de la arquitectura y del espacio público, digamos que la arquitectura y el espacio público han sido los grandes propagadores de las epidemias siempre, ¿no? Entonces es complejísimo, o sea, es bien complejo, aún no es que no se pueda hacer, pero pues va a requerir de mucho estudio y casi que de una correlación directa y un cooperativismo eminente en todas las instituciones, en las cuatro sinergias, universidad, empresa, Estado y sociedad. Si no lo hacemos de esa manera, es bien complejo poderlo asumir. Bueno, pasando un poco a otro tema, hace un tiempo leía a la arquitectura por contacto, que es lo que un proyecto que usted tenía, un concepto que venía trabajando. El Todavía urbanismo por contacto. el urbanismo por contacto, ¿todavía sigue vigente o empieza a cambiar también ese concepto a raíz del nuevo manejo que se debe dar por la emergencia del COVID-19? Es que ese concepto va más que todo, está direccionado a que cualquier ciudadano reconozca que vive en un organismo complejo como es la ciudad, ¿no? Nosotros todos los días estamos en contacto con ella, pero no reconocemos cómo funciona en todos los sentidos. No funciona, no conocemos cómo funciona normativamente, no conocemos cómo funciona su infraestructura, no conocemos cuáles son los procesos sociales y culturales dentro de ella. O sea, el contacto, más que llevado a los contactos corpóreos, que tiene mucho que ver con eso, con el cuerpo y nuestras relaciones directas, está más llevado como a reconocer en dónde vivimos, ¿no? A reconocer el lugar del cual hacemos parte, a reconocer un concepto que me encanta a mí y los estudiantes que me conocen saben, y pues a todos los arquitectos nos gusta mucho, que es el Genius Loci, que es el espíritu del lugar, ¿no? Todos los lugares en el mundo, esto es un concepto romano que habla de que todos los lugares, y así inclusive construían los antiguos, nacen de una espiritualidad y todo está cargado de un sentido, de una forma de ser, o sea, todo tiene una identidad. Entonces, el contacto del urbanismo por contacto está tratado de enseñar que el mejor proceso de planificación no es el zoning, que es con lo que planificamos nosotras ciudades, que son esos esquemas de colores en un plano a un 15.000, sino que el mejor concepto es reconocer y tocar la ciudad, o sea, en esa analogía de entender qué es lo que pasa en todos los sentidos, en todo lo holístico que compone la ciudad. Replantearlo, lógicamente podría pensarse dentro de esto, pero más que unir cuerpos en un estadio o en un concierto o en una marcha, él está direccionado a que todos los individuos reconozcan dónde viven y dónde habitan, cómo ellos como ciudadanos hacen parte de un sistema tan complejo, pero cómo pueden aprender a entenderlo y ayudarlo a ser más efectivo. Entonces, digamos que va hacia eso, ¿no? Como el reconocimiento del individuo, que es algo, tiene mucho que ver con la cultura ciudadana también, tiene que ver con todo, porque tiene que ver con todo, pero dentro del concepto de la unión, pues digamos que yo inclusive lo traslapo ahora a las metápolis, ¿no? Que es el concepto de las ciudades cibernéticas, ¿no? Meta más allá, polis, ciudades más allá de lo tangible, que son esto que estamos viviendo, ¿no? Estas ciudades que inclusive ya son un remanente de los años 80, todas las redes sociales, todas estas comunidades ya generan ciudades nuevas, ciudades virtuales, y eso también genera otro contacto. Incluso ahorita estamos más en contacto que lo que podíamos estar ahora. Un ejemplo muy claro, yo por lo menos vivo en apartamentos. Te lo aseguro que solo distingo al administrador. Los otros sé que están ahí, los veo, pero no los conozco. No tengo ni idea cómo se llaman y ellos tampoco saben cómo me llamo yo. Sí, es sencillo, o sea, es tan básico como eso. O sea, nosotros estamos en una ciudad, pero no nos conocemos. Estamos en un edificio, pero no nos conocemos. Entonces, yo simplemente a veces veo pasar al vecino, les conozco la espalda y lógicamente la cara. Y digo, y si lo veo en la calle, yo digo, ah, este caballero, esta señora vive en mi casa, en mi apartamento, pero que sepa cómo se llama,
que sepa quién es, no, 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 o sea, por lo menos en mi caso donde vivo no tengo ni idea. Solo conozco a la administradora del edificio y ya. No conozco a nadie No, más, entonces no como es bien hace dos complejo. décadas que conocíamos a todos los del barrio, salía uno y Oh, sabía los de la cuadra, todos cómo se llamaban, quién era el papá, la mamá, la abuela y los tíos que venían de visita. sí, no, y así usted viva así usted viva en un conjunto residencial, en unas reservas del campestre, usted puede conocerlos. Pero inclusive ese tipo de casas aíslan más, porque esas casas pues son casas grandes que tienen casi todo su proceso al interior de ella, o como en otros lugares. Por lo menos mi padre que ha vivido en este conjunto Bosque Largo, allá también íbamos y uno veía un resto de gente y uno utilizaba las zonas sociales, la piscina y todo, pero ni idea. Conocía uno que otro, conocía algún vecino y sabía cómo se llamaba, o inclusive conocidos del colegio y todo eso, pero nada, es que inclusive hasta con los compañeros del trabajo, uno con los compañeros del trabajo se ve en el trabajo y hace relaciones con ellos. Hay subgrupos, ¿no? Hay subgrupos que tienen espacios externos y se reúnen en otros ambientes, pero el resto es que a lo que yo voy, por lo menos en ese concepto que tú mencionas, el urbanismo por contacto, es a reconocer la ciudad más que articularnos, porque de por sí nosotros dentro de nuestra psicología necesitamos hacer parte de grupos, pero nos encontramos en ciertos lugares para hacerlos. Pero cuando ya es hora de salir del grupo, uno sale y se aísla o a otro grupo. O sea, es muy complejo, inclusive está con la misma familia. La misma familia, usted está en el núcleo, pero cuando usted sale de la casa, a veces va y a veces no va. Y a veces se encuentra en diciembre, a veces no. Entonces es bien complejo porque nosotros necesitamos estar en comunión y en cohesión ciudadana, pero dentro de la formación psicológica de los individuos, cada uno se aísla en su mundo. Eso es bien complejo. Bueno, ahora que tocó los espacios de trabajo, usted es docente universitario. Sí. Cómo le ha ido con la educación virtual y qué calificación podría dar de la educación virtual, no donde trabaja, sino en general en Colombia? ¿Vamos bien, vamos mal? ¿O qué falta a la virtualidad? Porque la educación virtual, como muchas veces lo hemos dicho, no es tomar los conceptos que se le dan a los jóvenes, escanearlos, pasarlos a un PDF, enviarles las guías, como se hace en muchos sitios, y solucione. O sea, el concepto de educación virtual es un concepto muy amplio. ¿Cómo lo está manejando y qué respuesta ha tenido de sus estudiantes? Es complejo. Primero porque la educación remota y virtual lo direcciona a uno a la autonomía pedagógica. O sea, ahí usted es el actor principal. A usted, el profesor, el que está liderando el curso, sencillamente da unas pautas técnicas, pero realmente el que construye la manera de educar y el que genera el mejor escenario pedagógico es el individuo. El individuo es el actor principal en su formación. La calidad educativa de la educación remota está en el individuo, no está en el profesor ni en la institución, está en el individuo que asimila la información, la reconoce, la reestructura y construye con ella una visión de una realidad colectiva, porque las realidades son constructos colectivos. Pero yo pienso que debe ser más interactiva. Debemos llevarnos más a los gamers y a ese tipo de juegos. O sea, debe ser un proceso más tridimensional, más virtual en ese sentido. Yo he estado, por lo menos yo lidero clases de dibujo y clases de taller que son clases netamente prácticas. En su concepto son el 80% de la clase es práctica. Y tratarla de afrontar por un computador es bien complejo. Bien complejo porque en una clase de taller o de dibujo yo me acerco al estudiante y le muevo las reglas, le muevo los lápices, le digo, este lápiz no, este lápiz sí, le organizo el papel, acá no. Acá yo estoy utilizando compartir una pantalla con un tablero digital que puede ser Photoshop, que puede ser AutoCAD, que puede ser cualquier programa, pero no es igual. Lógicamente, vuelvo y repito, eso nace dentro de uno.
porque el factor de la disciplina es algo que cada uno como individuo cultiva y hace que se desarrolle. Por el momento, o sea, yo siempre digo y estoy completamente seguro, como estudiante que fui, como estudiante que soy y como profesor que soy, o sea, la calidad educativa la da el estudiante, no la da nadie más. O sea, así de sencillo, o sea, el estudiante es el que va más allá. Inclusive en la Universidad Cooperativa de Colombia, de la cual hago parte, se utiliza un modelo crítico con enfoque de competencias. Desde ahí el modelo está abriendo la posibilidad de que el criterio se desarrolla a través de sus procesos personales en formación y las competencias están direccionadas a que cada individuo, siendo diferente, genera competencias que son propias a él. Yo no puedo por lo menos generar un proceso de competencia a un estudiante que de pronto, digamos, el colegio fue de formación técnica, a un estudiante que viene de un colegio donde fue de formación musical. Sus procesos cognitivos son otros. Entonces, desde ahí cada quien empieza a estructurar su forma de visualizar el mundo. Eh, Casi que nos va a tocar a ayudarnos muchos de los ingenieros de sistemas. Eso que decía por ahí algún funcionario nacional, que los ingenieros con solo 2 horas de estar sentados, pues yo creo que le ha tocado comerse esas palabras no sé cuántas veces, porque ahora sí que estos compañeros ingenieros de sistemas sí que son fundamentales a la hora de construir estos nuevos software y estos nuevos sistemas de interacción social, ¿no? Me gustaría mucho empezar ya a mirar, inclusive yo lo he estado pensando, yo antes de que pasara esto, yo ya he estado estructurando una academia eh, de arquitectura dentro de lo remoto, lógicamente mirando muchas formas de cómo se enseña este tema por el internet y todo, y lógicamente toca cambiarlo completamente, toca hacerlo diferente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues más adelante la gente se dará cuenta cuando ya ponga en marcha el proyecto. Eh, pero casi que todo tiene que adentrarse. Ahí viene otra vez el contacto y la áptica. Y sí vendría el contacto dentro de que el elemento debe ser de una manera sensorial más interactivo, más tridimensional, más 3D, más silla del cine que se mueve más así, más de que uno sienta que esté ahí, porque es complejo, es bien complejo. Pero yo te digo, visionaria y prospectivamente es simplemente una postura de la evolución de la Tierra que nos está mostrando y nos está acostumbrando a que vamos a tener que vivir enclaustrados. ¿Cómo viven los astronautas? Enclaustrados. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente cuando empecemos, y así lo digo, y es una cuestión que pasa, y estoy convencido de eso, tengo conceptos como los homocósmicos, el hombre cósmico, como los cuerpos cosmos. Inclusive tengo una banda que la llamo así porque soy un fiel creyente de eso, lo defiendo y todo. Nosotros tenemos que salir a habitar otros lugares. El planeta es un organismo vivo que ya está en etapas finales de los embates que hemos generado como sociedad. Y entonces lo que nos está acostumbrando, inclusive esta pandemia y todo este sistema remoto, es que cuando estemos como los astronautas confinados a una estación espacial internacional o a un cohete, a una nave, vamos a estar enclaustrados en un espacio pequeño y que nos va a tocar acostumbrarnos así. Puede que no pase ahora. Esta, esta, este debate lo he tenido con otros compañeros. Pueden ser visiones al futuro, ¿no? Antes habían pensadores que decían que el universo se expandía y decían que no, que el centro del universo era la Tierra y decían que no, y los quemaron. O a otros los metieron en una cárcel hasta que murieron como Galileo Galilei. Pero pasarán muchos años y ese es el destino. O sea, el cine no lo muestra, la literatura no lo muestra, el arte no lo muestra. El confinamiento va a ser una realidad social de la humanidad cuando empecemos a buscar otros lugares para habitar. Así de sencillo. Bueno, profe, muchas gracias por estas apreciaciones, por estas palabras. Estamos pendientes de una charla para una próxima sesión. ¿Qué es Cosmos y qué están produciendo en este momento o cuáles fueron sus últimas producciones? Por ahí lo he visto en redes y en algunos toques, como se dice en la música, algunos No, conciertos con sus letras bastante peculiares, bastante singulares. Estamos mirando, hay que hacer un tema Cosmos.
Bueno, a los amigos de Café Político, muchas gracias Total. por acompañarnos. Profe, muchas gracias por este espacio que nos ha estado acompañando y que nos ha estado compartiendo estas ideas. El tiempo lo dirá. El Tiempo tiempo lo dirá dirá. qué va a pasar con la arquitectura, qué va a pasar con la educación, ni decir que la corrupción. No, dejémonos hasta el momento, digamos, arquitectura, educación y qué es lo que va a pasar más adelante cuando estemos en unos años más confinados. Más Un saludo confinados. para todos y que tengan un feliz día.